Soy Alex Nava y estoy convencido que todos somos llamados a romperla en la vida. Pues muy feliz de grabar emisión número 60 de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida. Último capítulo del 2023 y vamos a hablar del hombre que es el centro de atención en todos los diciembres, específicamente en el mundo occidental. Vamos a hablar de Jesucristo de Nazaret. Y el abordaje que vamos a tener acerca de este personaje histórico, más allá de una connotación espiritual, que claro que la tiene, de una connotación religiosa que indiscutiblemente existe, vamos a hablar de su liderazgo, el liderazgo de Jesucristo de Nazaret, y si hay cosas en él que nosotros podemos replicar en el mundo empresarial, en el liderazgo organizacional y, por qué no, también hasta en el liderazgo social y político. Vamos a ver rasgos específicos de él que nos pueden ayudar a elevar, y estoy convencido de ello, nuestros resultados, el impacto de nuestros equipos, a focalizar nuestras estrategias y a generar pues un equipo más cohesionado y con mayor compromiso hacia los fines que persiga nuestra organización y la visión que nosotros tenemos en el liderazgo. ¿Qué aspectos tú puedes destacar del liderazgo de este carpintero de Galilea? ¿Qué aspectos a ti te llaman la atención? Hay muchísimos y yo te quiero hablar de 5 aspectos que a mí me sorprenden y que considero que son vitales para la construcción de nuestros equipos de trabajo. Número 1. Jesús de Nazaret fue un constructor de líderes. Estuvo solo 3 años de vida pública y en una región muy focalizada llamada Galilea y Judea y Palestina, ¿no? En toda la costa oeste del Medio Oriente, y generó un movimiento que puso de cabeza en el primer siglo al Imperio Romano. Para lograr eso, y sin escribir un solo libro, tuvo que ser un formador extraordinario de líderes. Y a través de la selección consciente, profunda, dedicada de 12 personas en quien se iba a invertir, y dentro de esas 12 en un pequeño grupo estratégico de 3, Santiago, Pedro y Juan, formó en ellos las competencias, las capacidades, el espíritu, la unidad de propósito, las convicciones, el carácter que se requerían para generar un movimiento de escala mundial. Aun cuando el impacto del fundador del cristianismo fue muy local en el momento en el cual él emerge, verdaderamente los que hacen la revolución, aprovechando la famosa Pax Romana, pues son sus seguidores. Jesús de Nazaret fue un extraordinario formador de líderes. Los escogió con conciencia, se comprometió con ellos, los corrigió en el momento, los acompañó y los formó. ¿Qué podemos aprender aquí? Las organizaciones necesitan formadores de líderes. No necesitas ser un formador de extraordinarios colaboradores o de extraordinarios ejecutores. Necesitas formar liderazgo. Necesitas formar personas que compartan tu visión. Necesitas formar personas que también sean capaces de alinear a otros y formar una parte del movimiento. Cada organización es un movimiento. Los famosos purpose statement son banderas de movimiento. Tener un gran porqué es vital para una empresa. Es vital para una organización. Y nuestra organización debe moverse en el alma por ese enunciado de propósito. Y para Lego es inspirar a los constructores del futuro, y para Coca-Cola es generar un movimiento de felicidad y alegría y de optimismo, y para Google es organizar la información mundial para que resulte útil, y para LinkedIn es generar la mejor plataforma para que las personas puedan tener la mejor oportunidad laboral en sus vidas. Ese es el enunciado de propósito, y la intención es que tú formes a personas que abrazan ese enunciado de propósito y que lo extienden. Para eso hay que acompañarlos, para eso hay que empoderarlos. Hay una diferencia importante que quiero hacer aquí entre delegar y empoderar. Delegar es designar a una persona para que haga ciertas actividades. Confías en esa persona, le dices lo que tiene que hacer, lo que esperas de esa persona, le das las herramientas necesarias, los sistemas, confías y entonces ejecuta a la persona. Empoderarla es distinto, porque empoderarla no solamente se le asigna la tarea, sino se le acompaña
para que la persona tenga la autoconfianza, para que la persona vea su propia valía, para que la persona se empodere, que abrace su poder y entonces puede ejecutar con autoconfianza y determinación. Aun cuando parecería lo mismo, la gran diferencia es que en una hay acompañamiento y en otra solamente asignación de tareas. Jesús de Nazaret empoderó a la gente, la acompañó, tuvo conversaciones para que vieran su valía y para que se reconocieran. De tal manera que formar líderes te va a implicar involucrarte, tener conversaciones de un nivel de profundidad importante. Va a significar acompañar, dar retroalimentación en el momento, empoderar, ayudarle a la gente a lidiar con el fracaso, aumentarle su tolerancia a la frustración, generar en ellos un poder para que ellos alcancen a verse y que ellos puedan entonces ejecutar. Muchas veces las personas no ejecutan no porque no sean capaces, sino porque no creen en ellos. Un líder formador de líderes les ayuda a creer en ellos y a entender cuál es su rol dentro de la organización. Eso hizo Jesús y con unos personas muy sencillas, ¿no? Con un grupo bastante diverso de personalidades, con pescadores, con un cobrador de impuestos, con un celote, con distintos oficios, logró empoderarlos, que vieran su valía y que pusieran al mundo de cabeza en el primer siglo. Segunda cosa que quiero conversar de liderazgo de Jesús de Nazaret. Fue alguien que estableció conexión emocional a un nivel tan profundo que marcó la vida de las personas con las cuales tenía contacto y generó momentos memorables con ellos. Se conectaba de una manera sorprendente y dejaba una huella imborrable en la emoción de la gente. Cuando tenemos una agenda muy atareada, cuando tenemos una gran cantidad de cosas que hacer, de repente nos desconectamos de la gente, nos enfocamos tanto en la tarea, tanto en la estrategia, tanto en los objetivos, tanto en la dinámica comercial, que de repente no pensamos en las personas que tenemos alrededor y que todos los días tenemos momentos para impactarlos emocionalmente y para conectar con ellos. Hay algunos momentos que me sorprenden en la historia narrada en los evangelios acerca de Jesucristo y que son sorprendentes. Recuerdo mucho un momento en el que él busca sanar a un leproso y toca al leproso. Más allá de que si creemos en este poder milagroso que tenía Jesús de Nazaret o no, lo que me llama la atención es que se habla de que le tocó al intocable. Es decir, una persona leprosa sintió la mano de alguien sano en sus espaldas. Mira, la verdad es de que si yo tuviera un poder para sanar, y cuando dices sanar a un leproso, lo sanas de lejitos. Él lo sanó de cerca, lo tocó. Lo que ha de haber experimentado esta persona, es decir, no solo me sanó, me hizo sentir apreciado. Hay otro momento que se me hace muy interesante. De repente él está en un momento reflexivo porque acaban de asesinar a su primo, a Juan el Bautista, el iniciador del movimiento revolucionario espiritual ahí al lado del Jordán. Y entonces quiere tener este momento de reflexión, viene una multitud a verlo y dice que se conmueve con ellos y les empieza a enseñar. Quiere un tiempo para él, pero conecta con la gente y entonces se va y se desborda hacia la gente. Después se habla de que tiene este milagro de multiplicación de panes y peces y entonces se genera una situación extraordinaria, toda la gente come. Y después él le dice a sus seguidores que se vayan en una barca, que él va a despedir a la gente. A ver, él va a despedir a las personas. 5,000 personas que se nos narra en la historia que estaban ahí, despedidas por Jesús. ¿Cómo las despidió? Yo sí me lo imagino conectando, estando cerca de ellos, despidiéndose de mano, abrazándoles, besándoles, cargando a los niños, despidiéndoles. Eso es despedir a alguien, estar cerca de alguien. Yo recuerdo mucho una conferencia que tuve que pagamos para estar con un gran conferenciante norteamericano y estábamos en la ciudad de Monterrey. Y después de la conferencia éramos aproximadamente unas 2,000 personas. Después hubo un evento más corto, más pequeño, para unas 200 personas, ¿no? Ya sabes, estos eventos en donde pagas un boleto más costoso y entonces tienes la oportunidad de cenar con el conferenciante, ¿no? Y entonces ahí tuve la oportunidad de ir. Y fuimos a esta cena y lo que me sorprendió es el conferencista.
estaba en la puerta dándonos la mano a todos, saludándonos y dándonos la bienvenida. Yo dije, wow, qué calidad humana. La única vez que hemos coincidido en el mismo espacio, tiene más de 10 años ese suceso y no lo olvido. Eso es conexión. Esa conexión tenía Jesucristo y esa conexión es la que nosotros necesitamos tener. Voltea al lado y está tu equipo. Son seres humanos y puedes tener una conexión extraordinaria con ellos. Es memorable cuando Howard Schultz, CEO de Starbucks, cuando viene un atentado en una de sus sucursales en Washington, Howard Schultz vuela a Washington y está con la familia, está en el sepelio, porque uno de sus trabajadores murió en un atentado que hubo en una de las sucursales en la capital de los Estados Unidos. Y ese momento es muy memorable porque en una empresa de 180,000 personas a nivel global, él toma la pausa, va y conecta, está cercano con la gente, tiene ese momento y posiblemente fue la única ocasión en la cual convivió con esa sucursal y evidentemente con la familia de la persona que había fallecido. Pero dejó una huella extraordinaria. A veces tenemos que parar nuestra agenda y voltear al lado y dejar un momento memorable en las personas. Los líderes tenemos la responsabilidad de conectar emocionalmente con la gente y dejar huellas memorables, que la gente recuerde que estuviste ahí, que la gente recuerde que tuvieron contacto contigo, que la gente recuerde que no solamente fue parte de tu organización, sino que experimentó tu humanidad. Esas cosas dejan una huella. ¿Y sabes lo que provocan esas huellas emocionales? Forman una cohesión extraordinaria y la gente está dispuesta a unirse a tu causa, a tu propósito, cuando experimenta tu humanidad. Tercer cosa, conversaciones que transforman. Esos mismos momentos Jesús los aprovechaba para conversar, para tener diálogos que revolucionaban la mente, el espíritu y el actuar de las personas. Y entonces, en encuentros de una sola vez con una mujer en un pozo, en pleno Samaria, una sola vez de noche con un erudito llamado Nicodemo, una sola vez en una casa de un hombre cobrador de impuestos y líder llamado Zaqueo, conversaciones de una sola vez transformaban. Eran diálogos que generaban una explosión en la emoción, en la mente y en el todo de las personas. Eso también necesita tu equipo. Conversaciones que transforman. Necesitamos convertirnos en líderes que tienen conversaciones planificadas, estructuradas y que cambian la mentalidad de la gente. ¿Cómo es cuando alguien conversa contigo? No puede pasar desapercibido. Tiene que recordar la conversación. Tenemos que dar retroalimentación que transforma, que abre los ojos, que genera un nuevo mapa mental, que ayuda a la gente a afianzarse, que ayuda a la gente a ver lo que no alcanza a ver, que ayuda a la gente, quizá tomando parte de la reflexión número 1, a empoderarse. Conversaciones que transforman es algo que necesita tu equipo. Es algo que podemos aprender de él y es algo que también nosotros necesitamos crecer. No te puedes permitir estar en silencio, no te puedes permitir no reconocer a tu gente, no te puedes permitir no elogiarla, no te puedes permitir no darles retroalimentación oportuna, cariñosa, cercana, hacerles sentir que los estás viendo, que no eres indiferente a ellos. No solamente explotar cuando las cosas no están bien, conversar, dialogar y que esas conversaciones vayan construyendo a las personas. Hubo un aspecto también en las conversaciones de Jesús. Fue vulnerable. En algún momento expresó su miedo. En algún momento expresó su angustia. En algún momento expresó que no quería hacer lo que le correspondía hacer. Y esa vulnerabilidad los acercó. Si queremos tener conversaciones que transforman, tenemos también que permitir que la gente nos conozca por dentro, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Cuando nos equivocamos, levantar la mano y decir, la regué, una disculpa, equipo. Ser vulnerable nos acerca y también es parte de las conversaciones que transforman, porque la vulnerabilidad nos conecta y nos permite llegar a este diálogo, no solamente mente con mente, sino corazón con corazón. Cuarta cosa que Jesús hizo. Tuvo un mensaje simple. No era nada rebuscado. Se trataba de
volver a ciertos principios que se habían olvidado y que habían convertido en la religión pues, judía en algo bastante sofisticado. Y vuelve a algo sencillo, un mensaje de amor. Esto se trata de amar y tener una relación de amor con la divinidad y una relación de amor con el de enfrente. Y así sintetizó todo. Y era un mensaje de amor que lo ejemplificaba con su vida y era un mensaje definitivamente de trabajo espiritual y una relación de amor con la divinidad. Ese fue el centro de su mensaje. Fue simple. Y sobre eso había enseñanzas, había parábolas, había mensajes que él iba construyendo, había estos diálogos uno a uno, pero ese era el centro, era simple. Se enfocó en el fondo, no en la forma. Y en muchos momentos nos enfocamos demasiado al querer construir culturas organizacionales en la forma y no en el fondo. ¿Qué te interesa? ¿Que tu equipo se mueva como soldadito y que lo veas aparentemente alineado a la cultura organizacional? ¿O que en el fondo abrace la cultura organizacional? Nos debe interesar el fondo, no la forma. Y esa es la cultura que tú estás formando en tu equipo. Una cultura basada en fondo. Y es ahí en donde nosotros en el liderazgo tenemos la gran responsabilidad de hacerle ver a la gente qué es lo realmente importante. Y entonces, la cadena de hoteles Ritz-Carlton, ¿qué le dice a su gente? Lo importante es que trates al huésped de una manera tan extraordinaria que jamás olvide un hotel Ritz y que jamás olvide que tuvo contacto contigo. Entonces no hay reglas. Las reglas no importan. Lo que importa es que el huésped se sienta extraordinariamente bienvenido y cada persona se mueve con libertad. Famoso libro de Netflix, Aquí no hay reglas, donde se habla del espíritu de Netflix en donde se enfocan en el fondo. ¿Cuál es la política de viáticos de Netflix? La política de viáticos de Netflix es: gasta lo que tengas que gastar buscando lo mejor siempre para la compañía. Fondo, no forma. Si tienes que usar un vuelo y gastar en un vuelo, pues que es un poco más caro, porque eso te va a permitir generar más negocio o atender de una manera más rápida una reunión de alta importancia, gástalo. ¿Cuál es la política de vacaciones? Descansa la cantidad de días que tú necesites para ser altamente productivo. ¡Guau! ¡Qué locura! ¿Pensar que entonces yo puedo gestionar mis propias vacaciones de acuerdo a cómo yo me siento? Sí. Se trata de fondo, no de forma. ¿Cuál es la política de atención al cliente de Zappos? Zappos.com, una empresa que vende zapatos por internet comprada por Amazon, atiende al cliente telefónicamente de tal manera que jamás olvide que un día tuvo una llamada memorable con alguien de Zappos. Y generalmente la gente que habla por teléfono después de una compra por internet es porque hay un problema. Y entonces si te va a hablar alguien con un problema, dice, hazlo de una manera tan extraordinaria, atiende su problema de tal manera que no olvide lo extraordinario que es trabajar con Zappos. Eso es fondo. Esas cosas se construyen con un mensaje simple. Trabaja en la gente, en el fondo de lo que quieres construir. La cultura es fondo. Por esa razón es importante definir la cultura de un equipo de trabajo. Por eso es importante definir cuáles son esos aspectos de carácter y de conducta que nos interesa. Las reglas excesivas minan la creatividad. Las reglas excesivas generan que una persona no se sienta libre. Generan que se cohíba este espíritu humano que todos tenemos de querer abrazar algo con el corazón y con el alma. No pongas tantas reglas a las cosas. Y aquí hago un paréntesis y por eso de repente es tan desafiante hoy la religión, porque está llena de reglas y nos hemos enfocado en la forma y no tanto en el fondo. Y entonces ahí valdría la pena entender cuál es el fondo más que la forma, ¿no? Número 5, y con esta cierro. Esta capacidad de Jesús para aprender de los demás y cambiar sus perspectivas, sus decisiones y sus planes por escuchar las opiniones de otras personas. A ver, hay uno de los momentos que se me hacen más fascinantes y además sorpresivos en la caminata de Jesucristo. Es el encuentro con una mujer cananea que le pide que le ayude,
que le pide que le sane. Y Jesús se voltea y le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. A ver, es una contestación bastante dura, porque básicamente lo que le está diciendo es, yo he venido con el pueblo de Israel y tú no eres de Israel, tú eres cananea. ¿Por qué te voy a atender a ti si mi foco estratégico es el pueblo de Israel? Y lo que la mujer hace es, le dice sí, y tiene una contestación magistral. Sí, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. ¡Wow! O sea, una contestación brutal de la mujer. Jesucristo se sorprende y dice, qué grande es tu fe, y agarra y le sana. A ver, por lo que viene en la narrativa, estoy convencido que en el primer diálogo no estaba la intención de Jesús de sanarla. Después de escuchar a la mujer, cambia su perspectiva y dice, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Y sí te voy a sanar. Cambió su estrategia por el diálogo con una mujer. Un día iba a querer sanar a un hijo de o al hijo más bien de un empleado de un centurión romano, y el centurión le dice, ni vengas a mi casa, da la orden y todo va a suceder. O sea, la intención de Jesús era, voy a ir, y el hombre le sugiere, ni vengas, a distancia hazlo. Y entonces Jesús cambia de decisión y se hace conforme a la opinión, a la sugerencia del centurión. Un día está en una boda y entonces no tiene el plan de hacer ningún milagro, y su madre le dice, oye, ¿no será que es un buen momento para que conviertas el agua en vino, para que soluciones el problema de la carencia de vino? Y la respuesta de Jesús era, no es mi momento, es decir, no estaba en sus planes, y cambia de plan por sugerencia de su mamá. Es decir, tiene esta facultad de cambiar sus planes porque los considera adecuados, no solamente cumpliendo como caprichos de la gente alrededor, sino dice, hey, tiene razón la mujer cananea, tiene razón el centurión, tiene razón mi madre, es buen momento para hacerlo. No estaba en mi agenda, pero ahora lo incorporo a mi agenda. Y con esas perspectivas y con esas visiones fue nutriendo definitivamente su actuar, su misión y su propósito. Si este hombre, que es en muchos lugares considerado Dios en la tierra, personas le daban una sugerencia, las tomaba y entonces las aplicaba, ¿quién nos creemos nosotros para no escuchar a la gente alrededor y tomar sus opiniones? No significa hacer todo lo que la gente nos dice, pero sí significa tener la humildad inteligente para escuchar algo que nos ayuda a crecer estratégicamente en nuestra organización y en el equipo. ¿Cuánto escuchamos a la gente? ¿Cuánto le damos voz a los introvertidos? ¿Cuánto dejamos que todas las personas participen? No importando la jerarquía y no importando el tiempo que tengan en la organización y no importando la generación en la que se encuentren. Todas las voces tienen que ser bienvenidas. Deben sentir un espacio seguro para que puedan hablar contigo, expresar lo que piensan, y de todas esas joyas que son las ideas de las personas que hay alrededor, tú escojas cuáles son estratégicas y cuáles te nutren y cuáles te ayudan. Si tu gente no habla, tienes un problema en el liderazgo. No has construido esta seguridad psicológica, psicoemocional, para que la gente diga lo que piensa. Estoy convencido que la gente le decía a Jesús lo que pensaba, lo que sentía, además porque había esta construcción de espacio seguro donde sus opiniones iban a ser bienvenidas y tomadas en cuenta. Y cambió en algunos momentos su actuar, cambió su agenda, cambió sus planes por sugerencia de las personas. Cambiemos entonces también por la sugerencia de las personas hacia rumbos más efectivos, estratégicos, y mejoremos. Ahí hay riqueza, aprovéchala. La gente no solo da su conocimiento y su fuerza, da algo que es extraordinario, muy valioso, y que además es uno de los activos más importantes, que son sus ideas. ¿Cuánto estamos aprovechando las ideas de la gente? 5 aspectos de Jesús de Nazaret que les he compartido con el deseo que nos inviten a reflexionar más allá en el rol que este personaje juegue en tu vida. Fue un revolucionario espiritual, un líder indiscutible, un hombre que partió la historia de la humanidad, alguien que con solo 3 años formó un movimiento que
pensando en que el próximo año va a ser elecciones políticas, elecciones en nuestro país y en la política está muy efervesciente, pues cualquier político desearía hacer algo así, ¿no? Generar un movimiento que pone todo de cabeza, basado en fondo y más que en formas, generando líderes empoderados, con un mensaje simple, con una cultura distintiva y con un propósito que se expandió y alcanzó a muchos. ¿Cuánto no tendremos que aprender de él y cuánto? Pues quizá este cierre de año, el que esté tan en el centro del lenguaje, que se esté celebrando su natividad, pues no nos debe invitar a poder reflexionar en ello, ¿no? Si además compartes una fe alrededor de él, pues definitivamente tiene que ser una celebración muchísimo más fuerte, mucho más profunda, mucho más completa. Deseo lo mejor para ustedes en este cierre de año. Deseo que puedas tener un gran momento memorable de conexión familiar. También aplica eso en tus cenas navideñas y en tus celebraciones de Año Nuevo. Hazlo memorable, ten grandes conversaciones, que sean momentos de muchísima cercanía, y nos vemos con Rompiéndola en el 2024. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a aprender de los demás, a aprender de Jesús y a romperla en la vida.